Muy buenos días tengan todas, todos y todas ustedes. Bienvenidos a un capítulo más de Y tú también discriminas. Y el día de hoy vamos a hablar de diferentes tópicos, pero sobre todo respecto al mundo de la locución, de la conducción, de la actuación y bueno, muchísimas cosas más que hace nuestro querido invitado, pero para ello, antes de darle la más cordial bienvenida, les voy a leer su semblanza. Él es Mario Díaz Mercado. Es actor, locutor, conductor de programas. También ha sido docente en universidades como la Iberoamericana, la UNAM y la Universidad Americana de Acapulco. Ha impartido cursos sobre proyección y manejo de la voz en instituciones educativas y empresas de medios de comunicación. Formó parte del equipo pionero de radioeducación, en donde dirigió, produjo y condujo diversos programas de entrevistas, comentarios y actuaciones. Ha participado en más de 40 telenovelas, series de TV y programas unitarios. También ha incursionado en el cine y en diversos escenarios como actor y maestro de ceremonias. En doblaje, son muchas las series, películas, documentales, dibujos animados y programas diversos en los que ha prestado su voz. Entonces, como pueden ver, pues tenemos toda una voz el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Mario, por aceptar la invitación. Al contrario, yo te agradezco a ti, Lavi. Sabes que te quiero mucho, Gracias. Y porque eres mi bueno, ahijado, además. además, ¿verdad? Ya se le había olvidado, a mí también luego se me olvida, hay que exigirles a los padrinos también cosas. Pero bueno, me da muchísimo gusto tenerte aquí porque independientemente del cariño que nos une también a las familias ya, bueno, en mi caso de toda mi vida, pues sí, ahora sí que me conocías desde la panza. Así es. Sin embargo, además, yo siempre he admirado mucho tu carrera y sobre todo ese uso tan maravilloso que haces de la voz. Y hace un par de semanas tuvimos aquí a la doctora Chávez, precisamente hablando de si te sientes discriminado por la voz o si discriminas a alguien por la voz. Entonces dije, ahora habría que hablar empezar a invitar a profesionales de la voz a que nos platiquen su experiencia, bueno, de todo lo que significa la voz y, bueno, en tu caso, pues vives de la voz, ¿no? Entonces, pues es mucho más profundo lo que nos puedes platicar o compartir respecto a cómo vivir de la voz. Y máxime que además también te dedicas a la voz artística, como sería la actuación y el doblaje, que además son cosas diferentes. Entonces me gustaría mucho si podemos empezar, que nos platiques un poco de cómo es que acabaste en estos rubros de la voz. Sé que en la preparatoria fuiste también maestro de teatro, o sea, seguramente desde pequeño ya te llamaba la atención la voz artística, pero ¿cómo fue que acabaste en todos estos escenarios? Y inclusive cuando todavía había licencias de locutor, pues tú aplicabas los exámenes y era muy difícil conseguir la licencia de locutor y que nos platicaras de todo eso. Pero primero, ¿cómo fue que llegaste al mundo de la voz artística? Mira, es que has planteado todo un panorama muy extenso. Trataré de recordar más o menos cuáles son tus inquietudes para poder más o menos exponer. ¿Cómo llegué? Pues mira, hay personas que desde chicos, desde jóvenes, sienten algo lo que le llaman el gusanito de en este caso, de la actuación. ¿Sí? ¿Me sigues oyendo? Sí, es que apagué un micrófono que tenía yo aquí. Entonces, eh, yo soy de esas personas que puedo decir somos privilegiados porque nunca tuvimos problemas de vocación. Yo desde muy pequeño, o sea, no joven, pequeño, eh, siempre me quise dedicar a la actuación y siempre andaba yo pues tratando de imitar voces, de hacer lo que entonces decía la familia payasadas. Yo era el bufoncito de la familia. Entonces, bueno, todo esto se fue desarrollando hasta que finalmente ya en el bachillerato, cuando ya
tenía yo muy bien pensado qué era lo que quería yo hacer. Me empecé a dedicar al teatro, evidentemente estudiantil, y de ahí ya pasar a la carrera. Ahí empezó la primera discriminación. Cuando, incluso ahora sucede, yo tendría 18 años. Cuando yo planteé que quería ser actor y dedicarme a la actuación, el primero que me discriminó fue mi padre. Me dice, ¿y vas a ser homosexual o limosnero? Como si alguna de las dos cosas, bueno, fuera negativo, pero en esa época y en ese contexto, esto lo hacían, era muy agresivo, sigue siendo muy agresivo, porque no es que ser homosexual sea un pecado, pero en aquel entonces se veía todavía como un punto negro, ¿no? Entonces ahí empezó la discriminación. ¿Cómo vas a dedicarte a esto? Entonces, ¿de qué vas a vivir? No, tienes que trabajar, eso es para entretenimiento. Ahí son las primeras manifestaciones de discriminación. Yo soy un convencido, Lavi, de que la sociedad en general tiene a nivel universal y a través de la historia eh, mucho de fundamento en la discriminación, desde que apareció el hombre. Eh, entonces, esto es uno de las cosas que marca al individuo desde que empieza a socializar, primero en su entorno familiar y luego social. Son aspectos que quizás muchos no perciban, pero ahí empieza la discriminación. O bien eres el inteligente y tu hermano es el tonto, o tú eres el guapo y tu hermano es el feo, o la niña es la que quiere más al papá, o el papá es al que quiere más por encima de los demás hermanos. Me explico, empiezan ahí factores de discriminación. Yo soy un convencido de que eh, sobre todo ahora, la discriminación está no nada más marcada, está institucionalizada a niveles tales que parece normal la discriminación que se está sufriendo actualmente. Y lo digo con todos estos grupos que han surgido ahora, los de género y los feministas y los movimientos lésbico gay, en fin, todo esto, todos estos movimientos sectarios que dividen, que enfrentan, que tratan de tener una preeminencia sobre el otro, todos estos grupos son grupos que discriminan, a la vez que han sido discriminados. Entonces, es lo que te decía, una institucionalización de la discriminación. Estas personas de los grupos pueden tener las razones que quieren y pueden ser válidas. Eso está fuera de discusión. Pero la base es la discriminación. Como tú me has discriminado, yo te discrimino ahora. Y hablo de grupos indígenas. El zapatismo, por ejemplo, ya se deslindó. Él dijo, a mí no me metan en esto de pedir perdón ni nada. Nosotros somos individuos y nosotros vamos por otro lado. Muy inteligente su postura en ese sentido. Pero, fíjate, te voy a contar una anécdota de un libro que leí hace muchísimos años, que es Los Tarahumaras, de el francés Antonin Artaud, un personaje que en su propia vida también sufrió discriminación porque tenía problemas de índole mental, pero era un genio. Fue uno de los genios del teatro, de los teóricos del teatro, eh, que más aportó en su época. Vino a México en 1934, en la época de Lázaro Cárdenas, y se sorprendió de que en un régimen progresista como el de Lázaro Cárdenas se hubiera creado, institucionalizado, el Instituto Nacional Indigenista. Y él decía, a ver, ¿cómo en un país de origen indígena se crea un instituto para tratar a los indígenas como, como un ente aparte? Esa segregación, ese sectarismo, y además institucionalizado por el propio Estado, ¿sí?
Entonces, fíjate, desde lo que te estoy hablando. El propio Estado instituye la discriminación y lo vemos como natural. No hablemos del virreinato, porque bueno, eso es claro que así era con todas las Las castas que, castas. claro, que había. No, pero estoy hablando ya del régimen post-revolucionario. Y vaya que la época de Lázaro Cárdenas fue una época muy interesante y muy importante en nuestro país, que Sin duda. además pues causó, rompió paradigmas y causó muchísima industrialización en nuestro país, mucha modernización, para bien, que ya luego los que siguieron, muchos nos echaron para atrás, pero eso es otra historia. Pero tienes toda la razón. De hecho, en mi grupo de derechos humanos últimamente hemos estado discutiendo cómo esta necesidad de visibilización de las diferentes categorías sospechosas, que primero se les llamaba grupos vulnerados, luego no como vulnerados, porque quiere decir que siguen sufriendo, entonces grupos vulnerables, que pueden ser vulnerados, y ahora se le llaman grupos prioritarios, que la verdad me gusta más porque eso de que todos sufrimos tampoco está interesante ni bonito. Y platicábamos eso, de cómo estos diferentes grupos prioritarios, como los que tú mencionaste de la comunidad LGBTTIQ, los grupos de pueblos originarios, personas con discapacidad, en fin, hay mucho, obviamente el grupo de mujeres, que es de los más pues más, no que seamos más importantes que los hombres, pero históricamente desde antes de la Edad Media la mujer siempre ha venido sufriendo una segregación que ahora, por lo menos en los países occidentales, podemos hablar de ciertas mejoras. Todavía falta mucho. Si no, no hubiera feminicidios, ¿no? Entre otras curiosidades. Sin embargo, precisamente platicamos de esto, de cómo este ánimo de visibilizar, porque es importante visibilizar para dejar de normalizar principalmente la violencia y la discriminación, dejarlo de hacer de forma estructural o institucionalizada, como tú bien nos explicaste. En el ánimo de eso acabamos como alienizándonos de alguna manera. Yo del grupo que puedo hablar es de personas con discapacidad y sí veo que la falta de unión entre los diferentes tipos de discapacidad muchas veces nos alieniza unas de otras en lugar de hacer una unión y bueno, aquí estamos todos, ¿no? Es difícil, pero yo también eso lo veo a una situación de idiosincrasia porque por lo menos en lo que respecta a discapacidad psicosocial, sí he visto que inclusive en otros países de Latinoamérica sí logran hacer una unión y no dedicarse a alienizarse del resto de la sociedad, sino a visibilizar al grupo y a decir, no queremos que nos hagan un trato o nos den un trato diferenciado, queremos ser incluidos. Ya lo que cada quien tenga que trabajar con su situación o condición médica, esa es otra cosa, pero no que nos traten como, el loquito, ¿no? O la loquita, o el esquizofrénico, no, sigo siendo persona. Y sí, esta situación de irnos categorizando, pues ya per se de alguna manera nos divide. Sin embargo, bueno, es que hay un camino largo que recorrer y desafortunadamente, aunque de alguna manera nos alienizamos, pero sí ha servido pues por lo menos para que se hable de ellos. Hablabas de la comunidad LGBT. Al principio solo se hablaba del orgullo gay, ahora ya es el orgullo. ¿Por qué? Porque pues hay muchas categorías dentro de la diversidad sexual, ¿no? Pero también sí es cierto, pasa esta situación de que los mismos pertenecientes a estos grupos prioritarios podemos llegar a discriminar a los que no pertenecen al grupo prioritario. De entrada, mujeres y hombres. Dicen, no, es que las mujeres nos han maltratado. Claro, y es terrible y la violencia hacia la mujer está normalizada. Sí, pero no por eso vamos todos contra los hombres, sino todo lo contrario, vamos a invitarlos a que entiendan que no podemos seguir viviendo en una situación de violencia porque no nos va a llevar a nada a ninguna de las dos partes, pero a trabajar en conjunto, no separadamente, a realmente poder ser una sociedad e integrarnos. Entonces, sí tienes razón, o sea, la discriminación va por todos lados.
Y para todo, para arriba y para abajo, porque luego decían, no, es que solo el jefe maltrata, no, hay el famoso mobbing, que es el acoso laboral, también va de los empleados hacia el jefe, o sea, para todos lados puede haber una situación de que finalmente es violencia, es discriminación, y el problema de la discriminación es que no solo nos separa, sino nos hace retroceder en cuestiones que ya hemos podido ir avanzando un poquito. Vamos aprendiendo de los errores. En el caso de las personas con discapacidad, antes se les decía minusválidos, luego eran personas con capacidades diferentes. Yo creo que esa fue la peor de todas, y ahora ya nada más personas con discapacidad. Finalmente siempre es personas antes que cualquier otra cosa, pero ha llevado todo un proceso. En México, apenas en el 2011, se le otorgó el grado constitucional a los derechos humanos. Entonces vamos medio atrasaditos en esos temas también, a pesar de que ha habido luchadores sociales incansables. Y bueno, nombraste a Lázaro Cárdenas, fue un hombre maravilloso que hizo muchísimo, sobre todo también por pueblos originarios. Fue el que le otorgó a los menonitas en Chihuahua eh, su independencia para que pudieran ahí vivir en nuestro país sin ningún problema, ¿no? Entonces, muchas cosas que para la época, pues muy visionarias y muy adelantadas, pero nos falta mucho. Pero Sí, sin duda. regresemos a tu historia. Mira, A bueno, pesar de que tu hay papá... algo, hay algo que quería, Sí. hay algo que a propósito de lo que estabas diciendo quería señalar. Eh, Creo que todo esto que tú dices, hay muchos aciertos, por supuesto, pero hay algo que a mí me parece es lo que ha contribuido a esta tergiversación de, del concepto de armonía, de aceptación, de gregarización, que es la idealización de no solamente de la pobreza, sino la idealización de los pueblos originarios, la idealización del feminismo, la idealización de la mujer, la idealización de todos estos sectores. Es decir, es que es mujer, entonces hay que tratarla como mujer y como persona. Es que es pobre, los pobres son todos buenos, es rico, no, ese es malo. En fin, este tipo de estigmatización o de idealización también contribuye mucho a todo ese ánimo social. Lo estamos, desgraciadamente, tú lo estás viviendo, lo estamos viviendo ahora y este tipo de situaciones como las que estamos viviendo contribuyen mucho a la radicalización de posturas. Eh, o estás conmigo o estás contra mí, se ha dicho. Y esto sabemos que lo que hace es impedir la valoración y el reconocimiento de los matices. Si nada es negro y nada es blanco o transparente. Sí. Hay tonalidades diferentes en pensamiento, en ideología, en todos los aspectos sociales, políticos, incluso económicos. Eh, y ahorita en lo que estamos es en la etapa de la radicalización. Y eso es muy peligroso. En lugar de estar buscando con ánimo de armonía y conciliación la tolerancia y el respeto a la diversidad y no descalificar al, al que no piensa como uno, pero además se descalifica y sin argumentos. Se descalifica con adjetivos. ¿Sí? Es malo porque es malo, o es bueno porque es bueno. En esto, por ejemplo, también esto del movimiento Me Too ha tenido también mucha responsabilidad. A los que se ha señalado como acosadores o acosadoras, incluso, antes de evidenciar las pruebas, los hechos, de probarlos, de someterlos a un juicio en el caso de que proceda,
lo que hacen es satanizarlos, lo que hacen es acabar con carreras valiosísimas sin considerar la época y el momento en el que fueron dadas las circunstancias o incluso sin probar los hechos. Pasó con Kevin Spacey, fue uno de los primeros casos. El último de los casos más sonados fue el de Plácido Domingo, que me pareció una infamia lo que hicieron con él. Eh, entonces, es satanizar y segregar y es discriminar también, en ese sentido, a talentos tan valiosos como estos dos que te acabo de mencionar, pero hay muchos ejemplos en ello. Ahora, esto no quiere decir de ninguna manera que yo avale la conducta de muchos pederastas o violadores o acosadores, de ninguna manera. Yo eso, ahí sí lo repruebo, absolutamente, pero con pruebas, que sea fehaciente el hecho, es decir, que haya verdaderas pruebas. Pero apenas alguien X dice, es que me acosó, es que me violó, ¿dónde están las pruebas? No, es que estábamos solos. Bueno, sí, ok, muy bien, pero ¿dónde están las pruebas? O sea, la acusación por sí misma se vuelve ya en una sentencia de muerte, de muerte profesional para aquel que es señalado, sea político, sea actor o sea un individuo X. Un poco en forma de broma siniestra, algún amigo me decía, oye, ¿a ti ya te denunciaron por acoso? Le dije, no, todavía no. Pero es esto, o sea, te acusan de acoso y seas o no culpable, y de entrada ya te están dictando una sentencia de culpabilidad y te están marginando. Hay que tener mucho cuidado en eso. Insisto, de ninguna manera apruebo ninguna conducta de esa naturaleza en contra de nadie, sea hombre, mujer, niño, adulto, anciano o de la etnia y clase social que sea. No, eso sí no lo avalo para nada. Pero tampoco el señalar a alguien y que automáticamente se convierte en culpable. Esa es una de las manifestaciones de discriminación más severas que estoy viendo ahora. Yo considero que el movimiento Me Too fue muy importante, pero se salió de control. Así ¿Por qué es. importante? Porque desafortunadamente al vivir en una sociedad, y no solo en México, yo creo que en todo el mundo, bastante patriarcal, y la cosificación de la mujer como tal, y de que, sobre todo, en unas culturas más que en otras, pero que siempre se le ha visto a la mujer como la que atiende la casa, la que es la que va a ser mamá, la que va a limpiar, o sea, toda esta serie de estereotipos y estigmatizaciones que muchas veces ha derivado en que el hombre en general siente que, pues está aquí, pues yo uso, ¿no? Está a mi alcance porque yo soy más, tengo una escala mayor que la mujer. Y eso está desafortunadamente en el inconsciente colectivo. Sin embargo, y fue muy importante porque muchas mujeres que no habían podido hablar empezaron a hablar. Mucha gente dice, es que se tardaron mucho tiempo. Pues es que tendrían que saber que de entrada porque eso yo lo vi cuando me tocó estudiar delitos, una víctima de violación o abuso de entrada siente que fue la responsable, aunque nunca lo ha sido. Ese es el primero de los síntomas cuando Sí. una persona sí sufrió de este tipo de Que agresiones. se sienten culpables, claro. Exactamente, pero además toda la carga social de, sí, seguro es que ve cómo te vistes, es que para qué fuiste, es que una cosa es que aceptes ir con una persona a un cuarto y otra que aceptes que acostarte con esa persona o recibir algún tipo de agresión, son cosas diferentes. Entonces, bueno, pues les costaba trabajo porque además generalmente ya ahora ha cambiado un poco, se han tratado de hacer las cosas un poco diferentes, pero cuando van a denunciar vuelven a ser revictimizadas las víctimas por el mismo sistema policial y no solo en México, en Estados Unidos también. Entonces fue muy importante porque por primera vez las mujeres estaban diciendo, a mí también me pasó y no está bien. El problema yo lo veo en cuando se empezó a salir de control
y se empezó a caer en esto de entonces ya empiezo a señalar a todo mundo. Sí es muy rudo que sin saber qué ha pasado ya se esté haciendo juicios, pero bueno, también necesitaríamos estar en una situación o haber vivido en carne propia lo que han vivido las víctimas para poder entender este hartazgo de que no se nos escuche y no se haga nada al respecto. Pero sí considero que nuestro país se hizo de una manera todavía aún más irresponsable y no se hizo bien, entonces desvirtuó el movimiento y acabó en cosas como lo que te dijo tu compañero y a ti ya te tocó, porque entonces no se ve la importancia de lo que está pasando. La importancia de lo que del Me Too es hay que abrir los ojos y dejar de voltear al otro lado cuando veamos que algo está pasando. Si yo estoy viendo que un compañero acosa a otra compañera o otro compañero, tengo que alzar la voz, no esperarme 20 años para decirlo y esperar además que atente contra otras personas, porque una persona acosadora, violadora, pederasta, lo hace constantemente, es parte de su naturaleza, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ese es un ejemplo muy interesante, fuerte, pero tiene que ver todo con el medio artístico, de cómo la discriminación y la normalización de la violencia nos ha llevado a estos extremos tan complicados luego de poderlos contener o resolver o inclusive usar para un buen fin, ¿no? Pero bueno, me tengo que ir al primer corte, pero regresamos a seguir hablando de este interesante tema que se está poniendo muy interesante. Ya sabía yo que Mario nos iba a meter a rumbos muy interesantes. Entonces no se despeguen. Estamos rápidamente de vuelta con todas, todos y todos ustedes. Gracias. Y estamos de vuelta con todas, todos y todos ustedes. Y bueno, entramos a este debate tan interesante porque la línea es sumamente delgada de lo que está bien, lo que está mal. Algo que me encantó que nos compartió Mario es que nos falta disfrutar los matices, ¿no? Y eso es lo que le haría mucho bien a nuestra sociedad en general, de empezar a ver los malos, no, todos los hombres son malos, o todos los hombres son buenos, o todas las mujeres sufren, o todas las mujeres no sufren. No puede haber absolutos. En la vida hay matices, no hay un mismo verde en todas las hojas. Todos tienen sus diferencias porque cada hoja es única. Igual que cada persona somos únicos, únicas. Entonces, a aprender a disfrutarnos, a la tolerancia. La tolerancia es respeto, respeto al otro. No es de, ay, me voy a aguantar que está el otro. No, es realmente respetar al que piensa, la que piensa diferente a mí y poder cohabitar y coexistir en un mismo lugar sin necesidad de pelearnos o de querer imponer mis ideas o creencias. Pero bueno, a ti te tocó imponer tus creencias y deseos con tu papá que te decía, pues de qué vas a vivir y entonces cómo lograste salir de todo ese miedo que me imagino que te embargó o ese pensar, ay, ¿por qué piensa así mi papá? ¿Cómo le hiciste para hacer lo que te gustaba hacer? Bueno, lo primero que haces es salirte de tu casa, ¿no? Entonces, este, yo me salí de mi casa, pero me fui a la otra casa porque mis papás estaban divorciados. Este, no te oigo, no te escucho, ¿verdad? ¿Sí me No, escuchas? yo te escucho perfecto. Ok, es que pensé que no me estabas escuchando, perdón. Entonces, sí, me salí de la casa de mi abuela, que era donde yo vivía, me fui a vivir a casa de mi madre. Este, y bueno, yo hice todos mis trámites para entrar a la universidad, a la Facultad de Filosofía, en la carrera, el Departamento de Literatura Dramática y Teatro, y ahí empecé. Y pues ahí empecé a estudiar y a conocer y a tener experiencias ya de otra índole, más avanzadas, dentro del teatro, a conocer eh, el mundo del teatro, que no es nada más la actuación. El mundo de teatro es inmenso, inmenso. Está la investigación,
está la dramaturgia, está la dirección y está cada una de las disciplinas que conforman todo lo que nosotros vemos, tanto en un escenario como en una película, como en alguna producción de cualquier índole, en donde entra el mundo dramático, el mundo de la actuación. Dramático en el sentido de original de drama, es decir, de una puesta en escena, de una obra teatral. Entonces, bueno, ahí comencé, y dentro de la carrera de teatro, eh, también, pues, y en la propia universidad, desde que entras, pues, claro que hay una discriminación. Ahora, lo que pasa es que no todas las discriminaciones son perversas. Me voy a explicar. Para entrar a la universidad, tú necesitas tener una preparación académica que te pueda sustentar, es decir, que te pueda avalar y sostener para poder hacer los estudios que pretendes, ¿no? Es decir, si tú no puedes entrar a la universidad si no sabes leer, no puedes entrar a la universidad si no te interesa el tema que elegiste para ser profesional en la materia. Entonces, en ese sentido es una primera discriminación, pero te digo, no todas son perversas. Esta es decir, le llaman selección, pero en realidad, bueno, pues es una forma de discriminación, Bueno, pero no es, semánticamente es una discriminación, estás seleccionando excluyendo, estás seleccionando a claro, que claro, cumplen las pero, características. pero además tiene que ser así, Sí, tiene que ser así para las porque, artes, pues sí. porque mira, yo como docente en la universidad, yo veía que no todos tenían el mismo nivel. Había personas que tenían un buen nivel, que tenían un interés por la lectura, que tenían un interés por la investigación, y otros que nada más iban, sobre todo, y esto sucedía, perdón que te lo diga, pero sucedía en el caso de mujeres, que era, acuérdate, el MMC mientras me caso, ¿no? Desgraciadamente. Entonces no ponían el mismo interés. Sin embargo, había mujeres talentosísimas y por encima de muchos hombres que se dedicaban a estudiar y a la carrera. Pero bueno, a lo que voy es, ese es otro proceso de la discriminación que también me estabas preguntando. Bueno, pues sí, también se sufre. Afortunadamente, bueno, por ser de la UNAM, yo tuve el pase automático a la facultad y no hubo problema. Pero dentro de la facultad también empiezan a discriminar. Y esto que tú decías hace un momento de la voz, mira, tú sabes que yo fui sinodal para los exámenes para locución. Yo hacía la prueba que se denominaba de cabina, porque había prueba para ver el manejo de los idiomas, de la pronunciación de los idiomas, había del conocimiento de la ley de radio y televisión y había la prueba de cabina, que era la que yo hacía. Yo no me fijaba tanto en la calidad de la voz, porque para mí la calidad de la voz, sin dejar de ser importante y a veces capital, porque es la que seduce, digamos, al principio, no es lo único. Yo conozco casos de personas que han tenido una voz extraordinaria, pero no tienen nada que decir. Entonces, Bertolt Brecht, en ese sentido, decía, cuando escribió sus primeros textos sobre la radio, lo importante no es tener el medio, lo importante es saber aprovecharlo y saber decir algo a través de ese medio. Porque tienes el medio, pero si no tienes nada que decir, ¿con qué lo llenas? Y la radio en este sentido demanda que haya un contenido que atraiga a la gente. Claro que hay quienes han pervertido esto y entonces los contenidos son de chacoteo, los contenidos son irrespetuosos, los contenidos son morbosos, son alarmistas, en fin, buscan el amarillismo, pero pues el periodismo
amarillista siempre ha existido. Claro. Ahí sí, pues depende de las personas que sepan elegir, eh, ¿Qué quieren pero hoy escuchar? sí, Pero claro, algo pero que pasa, a mí sí me interesa mucho que compartas con las personas que nos hacen favor de escucharnos y vernos. ¿En qué consistía? ¿Por qué había un examen para ser locutor de radio? ¿Por qué se les ocurrió y por qué luego lo quitaron? ¿Y en qué, y sobre todo, en qué consistía ese examen? mira, todo esto empezó por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por eso es que se llamaron, y se les dejó el nombre, licencias de locutor, porque daban una licencia. Pero después, cuando ya pasó a la Secretaría de Educación Pública, dejaron de ser licencias como tales, y se convirtieron en certificados de aptitud. ¿Sí? Era una forma paternalista del Estado de decir, yo califico quiénes son capaces y quiénes no. Es decir, vamos a proteger a la industria de radio y televisión para ver quiénes cuentan con los elementos para ser o no comunicadores o ser locutores. Esta es pues una visión paternalista, sí, del Estado, porque en otros países lo que sí piden es que haya un registro de quiénes están al aire encargados de los programas, simplemente para llevar un censo y saber a quién dirigirse en un momento dado, porque realizaron tal o cual actividad fuera de la ley o transgredieron una norma, o al contrario, puede haber para hacer un reconocimiento, en fin, por diversas razones burocráticas, justificadas o no. Eso es aparte. En México, sin embargo, esto fue parte del sistema de control. Eh, ¿Quiénes están? Quiero tener sus papeles, quiero saber cómo están, y si se portan mal, yo los castigo. Entonces, así fue como se instituyó todo esto, y la Secretaría de Educación Pública era la encargada de supervisar y la Secretaría de Gobernación de sancionar. Así fueron sancionados personajes célebres, uno recientemente desaparecido, que es el Loco Valdés, por haber dicho del primer presidente bombero, que había sido Bomberito Juárez, y que su esposa era Manguerita, ¿cómo era? Manguerita Maza de Juárez. En fin, estos chistes que son inocuos realmente, pero eran pues una blasfemia, sobre todo en esa época. Ahorita todavía hay quienes lo consideran una blasfemia. También yo no califico eso. Pero digo, esa era la manera del control. Si algún locutor era de los consentidos, no tenía, no tenía mayores consecuencias. Pero si no lo era, era una forma de castigar. Entonces, bueno, esta era la forma de control. Mi punto de vista, todos dijeron, es que debieran existir los exámenes para locución. Bueno, existieron hasta ese momento y se quitaron, pero el propósito, ya lo dije también, era pues de control, de censura, ¿no? Ahora se fueron al otro extremo, es decir, todo es laxo y se permite todo. Entonces, ya no hay esta supervisión, ya no hay esta vigilancia, ya no hay este cuidado, ya no hay, y esto es importante, la responsabilidad de los concesionarios por ver a quién tienen frente a los micrófonos de las concesiones de las que ellos se benefician. Ha habido un malentendido en la cuestión de los impuestos. Díaz Ordaz impuso el 12,5% de tiempo oficial para que los concesionarios pagaran el 25% por el usufructo de la concesión, lo pagaran en especie, es decir, en tiempo. Y entonces los concesionarios pagaban una parte, pagan sus impuestos, por supuesto que pagan, pero eh, por la concesión tienen también que pagar una contraprestación. Ese es el asunto
del 12,5%. No son los impuestos sobre la renta, o los, no, es el impuesto como contraprestación por tener una concesión. Bueno, esto no lo entendieron los mandatarios que vinieron después y derogaron el pago en especie de esto con el tiempo oficial al que tenía derecho el gobierno para llevar a cabo sus campañas me refiero en beneficio de la ciudadanía, porque ahora se dijo, no, es que el gobierno no tiene por qué hacerse promoción en los medios de comunicación. No, es que, a ver, estamos hablando de dos cosas diferentes. No es que el gobierno se tenga que promover, es que el Estado requiere de esos tiempos para poder hacer llegar a la población información importante sobre campañas de vacunación, de prevención de enfermedades, de avisos de emergencia, para llevar a cabo también programas que tienen que ver y equilibrar los contenidos de las empresas comerciales que tienen derecho, siempre y cuando no transgredan la norma, para equilibrar estos contenidos a través de muchas producciones. Yo fui responsable de realizar los programas de radio para cubrir ese 12,5% en la entonces productora nacional de radio y televisión, en la época de López Portillo, y que dirigió don Luis de Llano. Bien, ahí nosotros hacíamos, yo hacía en el área de radio, hacíamos un promedio al mes de 500 programas para las diferentes emisoras del país, y había programas desde radionovelas, programas de jazz, programas de música clásica, programas para niños, programas de historia, programas de toda índole, musicales, por supuesto, de entretenimiento, por supuesto, para cubrir todos los perfiles de la amplia gama de perfiles radiofónicos. Entonces, bueno, eh, este 12,5% ahora ya se derogó. Ya, no, es que el Estado no tiene por qué promoverse y por qué hacerse publicidad. No, es que no es así, no es el gobierno el que se tiene que estar promoviendo, es el Estado el que requiere usar esos tiempos para beneficio de la población. Y esto es lo que no se ha entendido, esto es lo que se ha tergiversado y esto es lo que ha acabado ya con que no tenemos como Estado esa posibilidad. Ahora se tiene que pagar. Ahora resulta que no nada más los concesionarios no pagan esa contraprestación del 25%, sino que ahora el Estado les paga para poder difundir lo que les interesa. Qué verdad. Entonces, ahí es la perversidad de esto. Y son las consecuencias de no conocer, de no saber, de no tener especialistas o de tener otro tipo de intereses para tener otro tipo de ganancias. Qué Esa impresión, es pero qué parte. interesante lo que nos platicas, porque además yo no sé, bajo tu visión y sobre todo que tú estás inmerso en el medio de la voz artística, porque estás, ahora sí que estás en todo, no puedes ser nada más medio del espectáculo, porque también también en su momento te has dedicado a apoyar a líderes de diferentes índoles para el manejo de su voz, que también eso es súper importante, pero ¿cómo? Cuando no estamos inmersos en esos temas, a veces nos vamos con la primera explicación que nos dan y pues sí, se tergiversa la realidad. Ahora nos platicabas también de los tiempos de López Portillo y de cómo era antes la radio. ¿Cómo era me encantaría que nos pudieras platicar cómo se vivía la censura en esos tiempos y si sí, y si consideras que sigue habiendo censura hoy en día, pero para eso me tengo que ir a un corte, pero regresamos con esto del tema de la censura, porque tú has Claro, pasado muchas cosas, yo lo sé, pero para que nuestro público pues sepa cómo era y qué realmente es la censura, porque luego como que la gente habla y adopta ideas nada más por adoptarlas sin conocer a fondo la realidad, ¿no? Entonces no se vayan, regresamos con este tema rapidísimo aquí con todas y todos y todos ustedes en ¿Y tú también discriminas? Muchas gracias.
Ya estamos de vuelta con todas, todos y todas ustedes y nos quedamos en que nuestro querido Mario nos va a platicar cómo era la censura entonces, si sí había censura, y cómo fue evolucionando hasta el día de hoy. Mira, censura siempre ha habido, ¿eh? Y siempre habrá, y existe, por supuesto. Lo que pasa es que alguna vez a Miguel Ángel Granados Chapa, maestro de maestros, periodista extraordinario, ya desaparecido desgraciadamente, cuando yo le pregunté, bueno, ¿existe la censura en México? Me dice que hay dos respuestas. Si te digo que sí hay censura, y lo estoy diciendo ahorita, es que nadie me está censurando. Si te digo que no hay censura, entonces me estoy contradiciendo porque efectivamente se aplica. Hace un momento te estaba yo narrando a partir de esto de los exámenes de locución, la experiencia que hubo con el Loco Valdés, que fue uno de tantos, porque hubo muchísimos más a quienes censuraron. La censura, por supuesto que existió, pero muy bien estructurada, muy bien hecha, muy bien maquillada, y entonces se decía, es que es por razones de Estado. Ese era el pretexto, son razones de Estado, no era censura, era por razones de Estado. ¿Cuáles eran las razones de Estado? Pues las que les viniera en gana, ¿no? Eh, por supuesto que hubo censura. ¿Qué te puedo decir? Mira, después de esa época de López Portillo, vino de la Madrid. Y en la época de la Madrid es cuando todo empezó a descomponerse. Recuerda la altísima inflación de más del 1000% que tuvimos. Y vino el surgimiento de el secretario de Programación y Presupuesto como candidato oficial. Entonces, el surgimiento, por otro lado, de la corriente democrática con Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Ibarra, por otro lado, y Manuel J. Cloutier, si lo recuerdas. Bueno, pues en ese entonces estaba prácticamente vetado Cuauhtémoc Cárdenas en los medios de comunicación. Nadie lo podía entrevistar. Quienes nos atreviéramos éramos castigados y yo me atreví. Y me atreví también a entrevistar a Rosario Ibarra de Piedra. Y me atreví a entrevistar, Manuel J. Cloutier no pudo ir, pero fue Carlos Castillo Peraza, a quien también entrevisté. E invité a participar a Carlos Salinas de Gortari a través del jefe de prensa de su campaña, que entonces era José Antonio Álvarez Lima, era el encargado de la prensa del PRI con Carlos Salinas de Gortari. Ahorita está como director del Canal 11. Bueno, los invité, no aceptó. Carlos Salinas de Gortari no aceptó. Entonces, bueno, entrevisté a Cuauhtémoc Cárdenas en más de una ocasión y a Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo era entonces candidato junto con Ifigenia Martínez a senadores de la República. Por ese hecho, yo fui satanizado, fui señalado, fui estigmatizado y atacado. Tanto así que cuando Salinas de Gortari se impuso, no ganó, se impuso mediante el fraude, por instrucciones de Otto Granados y encargo de Salinas de Gortari, me corrieron de Radio Educación y del programa que tenía yo también, que tenía yo trabajando, en Canal 13, que entonces era Imevisión. ¿Quién crees que era el director de Imevisión en ese entonces, que fue el que me dio la noticia de que mi programa se terminaba? José Antonio Álvarez Lima, es decir, el actual director del 11. ¿Sí? Entonces, no te estoy oyendo yo creo que tienes apagado tu... Es que lo apago para que no nos interrumpa tu bella voz cualquier ruidito. Pero aquí okay. estoy. Bueno, entonces, sí, lo que pasa es que la retroalimentación siempre ayuda. Ah, bueno, entonces Entonces, te va bueno, a mi oh. entonces,
él fue el que, digo, éramos amigos, José Antonio Álvarez Lima y yo, porque él había sido director de Radio Educación. Y hombre, con la pena, es que tenemos que hacer recortes, ajustes. Y bueno, pues me quitaron los programas de radio y de televisión que tenía yo. El de radio tenía a la semana, en los sábados, 3 horas y media de programa. Y en Imevisión tenía yo un programa que se llamaba Video Mundo, que pasaba en el canal 7, en el canal 13 y en el entonces canal 22 de Imevisión, porque después se separaron. Entonces, esta fue la censura que yo sufrí en ese entonces, en la época de, pues, entrando Salinas de Gortari. En diciembre de 1989 se dio todo esto y me excluyeron de los medios de comunicación estatales. Que realmente eso de medios de comunicación estatales es un eufemismo, porque realmente son medios de comunicación del gobierno en turno, ni siquiera gubernamentales, sino del gobierno en turno, ¿no? Y bueno, esa fue mi experiencia, digamos, en cuanto a la censura oficial. Que si hay actualmente censura, por supuesto que la hay, por supuesto que la hay. Y pues, lo estamos viendo diariamente. El hecho de que una persona que disienta, critique, analice, proponga cosas diferentes a las que piense el Ejecutivo, es de lo más normal en cualquier democracia digna de serlo, o sea, que se precie Debe de de serlo. tener las voces Claro. disidentes. Fernando Sabater, el filósofo español, siempre dice, si tú te acercas a la puerta de un país y ves o escuchas silencio, es que hay una dictadura. Si tú te acercas a la puerta y ves que hay muchas voces disonantes, ahí hay democracia, ¿no? Es una de las máximas de él, digamos. Yo no sé si llamarlo aforismo o cómo, pero bueno, es una de las máximas de Fernando Sabater. De ética Aquí para hay, valor que aquí hay, deberíamos de volver a leer todos. sí, hay muchas formas de llamar al comportamiento de un ejecutivo que se molesta y discrimina a quien piense diferente o señala o ataca. Es muy peligroso porque cuando un líder se manifiesta en contra de alguien, sus seguidores, con o sin el mandato del líder, se toma la justicia en sus propias manos y puede atacar a ese disidente o a esa persona que piensa diferente. Y el responsable es el líder. De una u otra manera, el responsable es el líder. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que hay que hacer es respetar, ser tolerante, ser inteligente y saber ser no líder, porque los líderes lo que hacen es comandar movimientos y alentar las pugnas para que haya movimiento, precisamente, para que haya enfrentamientos. Pero un jefe de Estado no puede ser un líder de un movimiento. Un jefe de Estado es una persona que tiene que gobernar para todos en igualdad de circunstancias y tolerar el pensamiento disidente, diferente, lo mismo que acepta el coincidente. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que le caigan bien todos, pero no puede señalar ni estigmatizar a nadie porque lo que va a hacer es radicalizar y alentar las pugnas hasta que éstas exploten. Y más tarde o más temprano explotan de diversas maneras. La historia nos ha enseñado esto. Claro. Recordemos que cuando alguien quiere comandar un movimiento, lo primero que hace es elegir a un enemigo, convertir a un ente o un grupo, un sector o una idea o algo en enemigo para que todos sus seguidores se enfoquen hacia ese enemigo. Real o ficticio. Si lo crean o es verdad que existe y lo es. Pero eso es lo que unifica a su sector, a su segmento. ¿Sí?
Y eso es lo riesgoso de todo esto. Entonces, yo creo que aquí la búsqueda sería en el sentido de buscar no necesariamente coincidencias, sino buscar armonía para que podamos disentir en armonía y poder conciliar nuestras diferencias. No quiere decir desaparecer las diferencias. Las diferencias tienen que existir. Eso es consustancial al ser humano. Las diferencias tienen que existir, porque es la única manera en que se desarrolle un país, una nación, un sector, un segmento de la sociedad. Pero ¿consideras que actualmente, sobre todo que además ya se cuentan con medios como el YouTube, el Facebook, y que más, sobre todo ahorita con la pandemia, pues ya han explotado su uso de manera impresionante y qué bueno que los tenemos para poder seguirnos comunicando? Eh, ¿No es de alguna manera una ayuda para que esta censura que puede todavía existir no se dé? Por ejemplo, a mí me gustaría saber tu opinión del caso Loret de Mola, que dijo, es que me censuraron y por eso me corrieron. Yo no creo que haya sido eso, pero bueno. Pero desde tu Bueno, punto de vista y base a tu experiencia, ¿qué consideras que haya pasado? Que además ahorita está súper vigente con Latinus y sale y ya hasta se fue Broso con él y bueno. mira, la censura por supuesto que existe, y digo, ya lo estamos viendo ahorita, sí, por supuesto. Quien diga lo contrario, miente. Quien no lo acepte está tratando de engañar, no es cierto. Si Loret de Mola fue o no censurado, no lo sé. Lo que sí sé es que ha sido señalado de manera negativa eh, por los que han sido sus objetivos de crítica, desde el Ejecutivo para abajo. Sí ha sido señalado. Y esa es una forma de censura, esa es una forma de estigmatización de un periodista, que eso es lo que estaba diciendo hace un momento. No debe ser, no debe ser así. Si él fue o no censurado, o él se está victimizando, no lo sé. Pero yo sí he escuchado que lo han también, lo mismo que él ha criticado, que él ha señalado, Pero que bueno, él de ha alguna manera puesto, ese es su trabajo, ¿no? De el es que es periodismo periodista, para claro, criticar, si no, pues claro, claro. digo, y no lo estoy justificando Claro, de mira, ninguna manera. yo les recomendaría a las personas que tengan dudas sobre esto, consultar a Francisco Zarco, que es el padre del periodismo en el país y de la libertad de expresión. Porque Francisco Zarco, precisamente una de las cosas que dice es, la prensa está para vigilar al poder, no para ser condescendiente con el poder, sino para vigilarlo y criticarlo. Y con esto ayudar a que la sociedad mejore, analice y tenga elementos que la mayoría de la población tiene. Esto es algo que Francisco Zarco tiene dentro de sus teorías. Entonces, decir que Loret de Mola se está victimizando, quizás está magnificando el hecho, quizás, no lo sé, no estoy asegurando, pero de que ha sido señalado y ha sido estigmatizado, Eso sí. sí. Y está Ahora, mal, él ¿no? es Está mal. Esa parte sí yo también estoy en desacuerdo. pues mira, Me puede gustar lo que dice o no, pero no, además no tomar las cosas a nivel personal, no, no puedes mira, decir, es que es un mal periodista porque piensa diferente, no. hay algo que adjudican a Voltaire que viene al caso en este particular. Él decía, podré no estar de acuerdo con tu opinión, pero defenderé hasta con mi vida el derecho que tienes de expresarte. Es decir, no es que yo tenga que coincidir con tu punto de vista, y no es que respete, cuidado, aquí esto por favor, quiero que quede claro, no es que respete tu opinión, no,
No, no todas las opiniones son respetables. No. Porque si una persona dice que para acabar con la pobreza hay que matar a los pobres, eso no es respetable. No, eso no, eso es, Entonces, por no eso, tiene a eso nombre. voy cuando digo que no todas las opiniones son respetables. Lo que es respetable es el derecho a opinar. Lo que es respetable es el derecho a expresarse. Lo que es respetable es el derecho a informarse. Y la gente siempre dice, es que respeto tu opinión, pero no, Entonces no no estás está respetando respetado. mi opinión para empezar, ¿sí? Y eso que dicen, esa famosa frase que ya cuando te la empiezan a decir, te pones en guardia. Dices, con todo respeto, déjame decirte, O con no, toda no paz. es ni con todo respeto, no es con todo respeto, porque te dice, lo que te está diciendo es, mira, te voy a dar un trancazo que a ver si aguantas, ¿sí? O no estoy de acuerdo contigo y eres un mentiroso. Eso es lo que atrás de, con todo respeto, déjame decirte, no, ni es con todo respeto, ¿sí? Eh, entonces, mucho cuidado con eso cuando dicen, es que respeto tu opinión, pero no, no es necesario respetar la opinión. Es necesario respetar el derecho que tiene a expresarse, a pensar diferente. Entonces, eso es a lo que es algo que no se ha entendido todavía dentro de las cúpulas del poder. Sí, tristemente no. Y, Pero sí y a consideras, nivel a pesar de todo esto que comentas, por lo menos, bueno, no sé si por lo menos sea la expresión correcta, pero bueno, por lo menos tenemos medios para seguir dando nuestro punto de vista, estén o no de acuerdo otras personas. es que ese es el otro asunto que estabas tú planteando y tienes razón. Mira, afortunadamente ahora contamos con elementos que antes no contábamos. Si yo en la época en la que fui censurado hubiera tenido acceso a lo que ahora se tiene como bueno, todas las plataformas, no nada más YouTube, todas las plataformas que existen a través de las redes sociales y si no existen las inventas, este, en fin, esto no existía antes, ahora existe y eso es un gran contrapeso. Ahora, como todos estos contrapesos pueden ser positivos, pero a la vez negativos. Recordemos lo que decía Esopo en las fábulas, es decir, la lengua es lo más maravilloso porque nos permite comunicarnos, porque nos permite saborear, degustar, porque nos permite expresar la belleza, el amor. Sí, pero ojo, la lengua también es el puñal más filoso porque con él puedes deshacer prestigios, con él puedes Olvida. escupir. Entonces, la lengua tiene estas dos. Bueno, pues es lo mismo. Sí, lo que decía Las redes, justamente las de redes, tú, ¿no? También las redes sirven aguas. para las dos cosas. Las redes sirven para las dos cosas. Para hacer bien, para aprovechar, poder difundir, poder ayudar, poder apoyar, pero también las redes sirven para denostar, para castigar, para satanizar, para discriminar, para vilipendiar. Para Entonces, acosar. para, claro, cuidado, las redes no son ni buenas ni malas. Es el uso que se haga de ellas lo que determina cuál es o no su valor y qué tipo de valor tiene. Claro. Ah, no, pues sí, ahora sí que totalmente de acuerdo contigo y también respeto tu opinión. Bueno, ok, las opiniones se pueden respetar, pero no necesariamente. Sí, claro. No, lo dije como chascarrillo, pero Claro, bueno, claro. No, lo entendí la ironía. sí. Pero bueno, me tengo que ir a otro corte, pero regresamos a seguir platicando de todas estas cuestiones tan interesantes que han salido aquí, que se han puesto sobre la mesa. No se vayan, regresamos rápidamente con todas, todos y todos ustedes. Gracias. Ya estamos de vuelta con todas, todos y todos ustedes. Y bueno, este recorrido ha sido fantástico, pero pues sí, y sobre todo en la censura me dejaron pensando ahorita en el corte. Estuvimos todavía debatiendo algunos detalles. Pero me gustaría ahorita que también nos comentaras y nos compartieras, pues, toda tu experiencia a través de la actuación, que era el principal sueño
que tenías y por lo que principalmente luchaste, aunque bueno, te diversificaste en la voz hablada, en sus diferentes géneros artísticos. Pero ¿cómo fue con la actuación? ¿Qué pasó? ¿Saliste de la facultad y luego qué pasó? Mira, eh, después de estar en la universidad, empecé a trabajar en la incipiente frecuencia de 1060, que no existía realmente, nadie la conocía, nadie la escuchaba, que se llamaba Radio Educación. Entonces, un compañero de la universidad que estaba encargado por la doctora Millán de estructurar este proyecto de hacer una radiodifusora con la frecuencia que ya tenía la Secretaría de Educación Pública desde tiempo atrás, pero reactivarlo y hacer una programación, porque entonces transmitía muy poco, par de horas en la mañana o un par de horas en la tarde y ya. No era una radiodifusora. Entonces, bueno, saliendo de la facultad, me incorporé, porque me llamó Enrique Atonal, a formar parte del grupo que pues, después se convertía en el grupo pionero de radioeducación. Y entonces iniciamos este proyecto de radio y ahí era prácticamente al principio yo era la voz de todos los programas que se hacían en la entonces naciente, estamos hablando de finales del 72, principios de 1973, que empezábamos a hacer programas de textos de la literatura universal, textos de la literatura española, programas diversos de análisis de la música popular, en fin, de muchas cosas. Hasta que finalmente, bueno, Silvia Mariscal, una extraordinaria actriz, estupenda amiga, queridísima, y yo hacíamos prácticamente todos esos programas y alguna que otra voz eventual que vendría por ahí. Y bueno, esto fue creciendo hasta que se convirtió ya en la frecuencia de radioeducación y ahí inicié yo mi carrera de periodista cultural de radio, para empezar, ¿no? Donde hacía yo entrevistas de diversa índole, tuve diversos programas y voz de muchos otros también, de narrativa, dramáticos, de entrevistas periodísticos, hasta noticiarios. Y cometí todos los errores, no sé si todos, pero una buena parte de los errores como profesional, ahí empecé a cometerlos. Y hay algunos memorables, pero no los voy a recordar. Ah, No, es que una vez entré a la cabina y yo no sabía nada. Y entonces dije, bueno, escuchamos tal obra, interpretó Opus 2 número 3, como si Opus 2 número 3 hubiera sido la orquesta. Yo no tenía idea de lo que estaba diciendo. Y pronunciaciones tampoco. Entonces, bueno, ahí fue donde vi la necesidad de prepararse y me empeñé en prepararme para no seguir cometiendo burradas. No lo logré, las seguí ay, cómo cometiendo. no. Las seguí cometiendo, pero ya con menos inconsciencia. Este, bueno, entonces fue, digamos, la radio el camino que tomé para desarrollar la actuación y el manejo de la voz. Eh, Después me metí bueno, seguí yo en radioeducación y era yo guionista de programas infantiles en el Canal 13. Entonces, ahí escribía yo un programa, algunos de los sketches del programa infantil que se llamaba Pam Papi Pilsin, con María Antonieta de las Nieves y el desaparecido Julio Lucena, extraordinario actor y amigo también. Y bueno, pues pasé todo este periodo, fue 1974, 75, en fin. Eh, y de Canal 13, pues me seguí eh, empeñando en incorporarme de alguna o de otra forma y seguía en Radio Educación y seguía, pues empecé a hacer comerciales, voces, etcétera. Hice algún doblaje, pero no mucho, realmente no me llamaba mucho hacer
doblaje entonces, y tampoco tenía yo muchos contactos. Entonces, eh, sí actué en algunas cosas, pero actuaba yo más en radio, más con con la voz. Y ya mi carrera de actuación la retomé ya grande. Es decir, de actuación en escenarios, porque nunca la dejé en la radio o en algunos programas de televisión, sino la actuación en escenarios y ya en la televisión ya fue tardía, en películas incluso fue a partir del año 2000, eh, que pues, hace muy poco tiempo. Yo ya estaba mayorcito. Ya tenía yo 50 años cuando retomé la carrera de actuación y me fue bien. Empecé a trabajar mucho en TV Azteca. Anteriormente yo no te podría decir mucho del mundo de Televisa, que era entonces la que privaba en los medios, porque aunque intenté entrar, no me fue fácil hacerlo. No era tan fácil entrar. Pero bueno, del año 2000, pues, como ya había yo trabajado también con don Luis de Llano, en Pronarte y todo esto, pues había yo trabajado en televisión también. Hice muchos programas como voz, como entrevistador para la televisión, de de música latinoamericana, Cantares de Norte a Sur, este, era un programa que yo escribía y hacía las entrevistas pues a diversos artistas, desde Chico Buarque, Raimón, Joan Manuel Serrat, Chabuca Granda, Atahualpa Yupanqui, en fin, todos ellos que pude entrevistar en toda esa época, tanto para radio como para televisión, porque tenía yo las dos vías. Fue una época bonita, fue una época dorada. Me dediqué más a ese tipo de actividad de periodismo cultural, de entrevistador. Y a partir del año 2000, te digo, ya me dediqué mucho más a la actuación. Dije, ya, no quiero más esto, ahora quiero ser actor. Y me fue bien, bien, entre comillas, pues. Actué en, he actuado en más telenovelas que La Gaviota, pero no pude comprarme mi Casa Blanca. Este, y en películas también, en obras de teatro poco, pero también hice algunas, participé en algunas puestas en escena. Lo que más he hecho ha sido series de televisión. Ha cambiado mucho el panorama porque se ha diversificado. Antes nada más existía Televisa para hacer televisión, Ujú. no existía otra. Pero a partir de que entró TV Azteca, la cosa se empezó a diversificar, finales de los años 90, ya casi para llegar al 2000. Se empezó a diversificar, empezó a haber sí más trabajo, pero después con la entrada de las plataformas de televisión, tipo Amazon Prime, Netflix, Claro Video y todo esto, eh, no obstante que sí se ha diversificado, el trabajo no ha aumentado. Eh, ha habido una gran invasión de series extranjeras, ha habido falta de cuidado en la producción de las series nacionales, ha habido algunas muy buenas, hay excepciones, claro, pero también se ha descuidado mucho en ese sentido eh, el aspecto del cuidado de guiones y de La calidad producción. del... La calidad de los guiones es que en México no tenemos, bueno, sí hay, existe, pero no todos los que escriben han cursado la carrera de guionismo. Y el guionismo es una especialidad, muy diálogos y manejar las situaciones, la trama, eso es algo muy importante. Entonces vemos series de televisión hechas en México en donde el mecánico del barrio habla igual que el notario público No. que tiene una escolaridad académica mayor y otro entorno. Entonces, esta diferenciación del lenguaje es la que no hacen todos los guionistas. Y es la calidad del manejo del lenguaje, manejo de los diálogos y el manejo de las situaciones y los usos
de lingüísticos, las modalidades lingüísticas de cada uno de estos sectores, porque en muchas de estas series que se hacen en México, todos hablan igual, Mm, todos hablan igual. sí, Entonces, dices, en la vida real no pasa así. no. En Y no es que cambio, uno quiera estereotipar, pero entonces, ¿dónde quedaron los matices que hablábamos al exacto, principio? exacto, exacto. Mira, hay una serie ahorita que estoy viendo, hablando de esto, una serie danesa que se llama Rita, en donde manejan muy bien las diferencias. Y las series españolas, hay muchísimas. eh, Hay una que se llama Vientos, no sé qué. Bueno, eh, manejan muy bien estos diálogos, porque a cada individuo le dan el valor el lingüístico de su sector, de, de, de su entorno, ¿sí? Y esto es algo que aquí en México no lo hacen todos. Entonces, yo iría porque las productoras eh, capacitaran a sus guionistas y los metieran en una escuela de guionismo para poder hacer estas diferenciaciones y estos, como tú dices, cuidar estos matices y los giros lingüísticos de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ha avanzado en unos aspectos, sí, la televisión, y ya no es que ya no vamos a hablar de televisión, sino de plataformas audiovisuales, ¿no? Eh, Porque ya la televisión como tal ya va de salida, si no cambia su forma de ser y de concebir la producción televisiva, tiende a desaparecer. Pero vamos, se va a modificar, seguramente van a encontrar la forma para poder contrarrestar el gran impacto que han tenido y tienen y seguirán teniendo las plataformas digitales en donde te ofrecen pues programas de toda índole, no nada más series de Pero eso también ha aventuras. hecho que haya más competencia, ¿no? ¿Tú consideras que la competencia ha sido buena o no ha hecho gran cambio? Mira, nosotros pensábamos eso cuando entró TV Azteca a hacer la competencia y dijimos es que Imevisión no era competencia porque no querían robarle la audiencia a Televisa, que era la consentida. Pensábamos que TV Azteca iba a ser la competencia. Pues más que competencia, digamos que se sumó a lo mismo que se estaba haciendo eh, y competían, pues, como decía Emilio Azcárraga, por la audiencia de los jodidos. Es Sí, decir, no lo digo yo, lo lo dijo decía él. Azcárraga, que dijo, hacemos televisión para los jodidos. Eso desgraciadamente continuó y se sigue haciendo televisión para los jodidos. Ahora con estas plataformas nuevas, ya no es tanto así, es decir, ya va en este sentido haciéndose una competencia de calidad. Yo siento que va más hacia una competencia de calidad, que no se logra todavía del todo, pero ya está presente. Ojalá no se vaya por el lado fácil y ojalá esto sirva para que realmente exista esa competencia a la que tú te refieres y que tú dices que mejore la competencia, que mejore, haga que mejore la calidad y la selección y manejo de los temas y de las tramas, ¿no? Y qué importante lo que comentabas de los guionistas, y es que mm, yo bueno, tengo una amiga continuista y por ejemplo en la parte de los continuistas ha sido un problema porque también van malbaratando su mano de obra, si se le puede llamar de esa forma. Entonces ya cualquiera se vuelve continuista, ya cualquiera escribe un guión y entonces eso también hace que las producciones demeriten. Pues bien decían por ahí en algún programa de espectáculos no tan superfluo, o escuchaba, ¿no? Que decían es que el ser guionista no es cualquier cosa. En Estados Unidos sí se le Claro. reconoce al guionista, al continuista, hasta tienen premios dentro de los Óscares.
y tienen, un buen guionista tiene unos sueldos fantásticos, cosa que aquí es todo lo contrario. Y es muy triste porque yo me Bueno, aquí acuerdo, a un guionista si le pagan bien, a un guionista si le pagan bien, bien, muy bien, a un buen guionista le pagarán 10,000 pesos por capítulo. En Estados Unidos le pagan $10,000 por capítulo. así es. Y eso está, y volviendo, es que ahí ya estamos viendo la discriminación, y además se me hace una violencia espantosa porque para ser un buen guionista, aparte de tener conocimientos, requieres talento y ese lo traes o no lo traes. Entonces puedes saber toda la parte técnica, pero necesitas talento. Como un cantante de ópera, pues necesitan nacer con el aparato y además tener talento y estudiar un chorro, si no, no va a poder ser cantante de ópera. Podrá ser cantante en su regadera, pero no de ópera. Entonces, el despreciar a todos esos diferentes sectores que participan en una producción y también por malbaratar para tener la productora más dinero, ¿no? Pero poner en riesgo el contenido por eso se me hace algo tan triste, porque ahorita ya con tantos adelantos, tantas cosas maravillosas que se podrían hacer y luego desperdician muchos talentos actorales en unos guiones que como bien dices, híjole, dices, ¿cómo? Ay, ¿por qué hizo eso? Como decían muchos artistas hollywoodenses, dice, es que bueno, es que también hice esa película porque pues también tengo que comer, ¿no? Entonces luego hacen unas cosas espantosas, pero también escuchaba algún creativo de que luego hacía cosas comerciales para poder hacer las cosas interesantes a su gusto, ¿no? Ojalá cambiar un Sí. poco eso, pero además se da eso en todas las profesiones, no nada más en el medio artístico, también en otras profesiones, por ejemplo, también en el derecho, vemos gente que luego quiere ser abogado especialista en marcas y son contadores o mercadólogos, y no por ser peyorativa eh, de esas profesiones, todo lo contrario, pero pues zapatero a tus zapatos, ¿no? Si existen los especialistas, pero bueno, es parte del show Sí, que vivimos en nuestro mira, país. esto que dices ahorita de los intereses comerciales, que pues es lo que priva, desgraciadamente. Los intereses comerciales por encima de la calidad. Hacer una serie aquí en México, no sé, yo no conozco de cifras, pero vamos a inventar, ¿no? Hacer una serie, digamos, de 10 capítulos, te sale en 1,000,000 de pesos, ¿no? Ujú, sí. Y para ese 1,000,000 de pesos, a la hora que se transmite por la televisora va a ganar, nada más por la transmisión de esos 10 capítulos, 300 millones de pesos. ¿Sí? Y gastó 1,000,000. ¿Para qué invierte más si con eso puede ganar 300 millones? Ese es el criterio, ¿no? En Ya. cambio, si esos 10 capítulos los invierte en gente capacitada, en gente o en capacitar gente como guionistas, escritores, directores, etcétera, pues a lo mejor le va a salir en 15 millones de pesos. Híjole, ya va a ganar menos. ¿Sí? Es la voracidad, ¿verdad? Pero déjame Lo que decirte mata otra el cosa. arte. Producir, producir sale muy caro. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos? Compran series en el extranjero. Entonces, en lugar de pagar 1,000,000 de pesos o 15 millones de pesos en una buena producción, pues mejor lo compran del extranjero y les va a salir en 30,000 pesos. ¿Qué hacen? Pues lo compran del extranjero. Claro. ¿Sí? Es decir, esos son los criterios que privan un poco. Vamos, estoy siendo muy burdo. ¿Sí? No, pero Eh, totalmente es, entendible. estoy diciendo esto grosso modo, este, pero es más o menos la dinámica. ¿Para qué produzco si con 30,000 pesos puedo ganar lo mismo que si produzco y me salen 15 millones de pesos? Por muy Claro. buena que sea mi producción, voy a ganar Y menos. luego no todo lo que compran es de calidad, sino a veces nada más No, son de no, no, relleno, ¿verdad? claro. Pues mira, ve las series turcas, ¿no? Son 200 capítulos
La verdad Este, creo que no, son menos peores las telenovelas mexicanas, pero bueno, ahí parece que hay hay gusto. competencia, ¿verdad? O las Sí, sí. colombianas también ha habido unas muy buenas. Colombianas hay historias muy bien hechas, muy bien manejadas. A veces la producción no es tan buena como uno quisiera, pero las historias, el manejo, la dirección, las actuaciones y los guiones son de calidad. Sí, un poco a veces, no en todos los casos, pero yo he visto producciones que dices, hombre, para este tipo yo hubiera hecho este otro tipo de escenografía o iluminación o vestuario. Sí, quizás, pero el manejo de guión, el manejo de los diálogos, el manejo de la actuación, la dirección, son estupendas Sí, las sí, 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 colombianas. sí hay cosas. Siempre va a haber cosas rescatables, ¿no? Como en todo. Sí, No, no todas las novelas son horribles. Hubo un tiempo que se hicieron novelas educativas que hizo Miguel Sabido, Miguel Sabido, que sí. además Miguel Sabido es de los son cosas pioneros en muy ese sentido. interesantes. Y las Sí, históricas, algunas de las históricas también así son es. cosas muy, muy buenas. Pero bueno, como en todo, pues sí, al final es el negocio y bueno, en el negocio se pierde mucho buen gusto, parece. Pero bueno, nos tenemos que ir a nuestro último corte, pero regresamos para pues saber qué conclusiones podemos llegar de todo lo platicado el día de hoy. Ahora sí que hicimos un recorrido muy amplio, muy interesante, pero no ¿No sé. tienes retroalimentación? Claro, No, yo me refiero a que si la gente que te está oyendo, que te está viendo, que nos está viendo, no tiene oportunidad de claro, tiene mandarte. oportunidad en el chat de ponernos lo que quieran o escribirnos al correo y platicar. A veces, ahorita con la pandemia normalmente estábamos en vivo, pero ahorita estamos diferidos por la cuestión de la pandemia, Ok, ok. pero de por sí siempre nuestros programas los ven más de forma diferida que en vivo, pero sí van dejando luego algunos comentarios. Bueno, Eh, pues ya me los harás llegar. Sí, claro, con mucho gusto, pero nos vamos entonces rápidamente a un corte y en breve estamos de vuelta con todas, todos y todos ustedes. Gracias. Ya estamos de vuelta con todas, todos y todos ustedes. Tristemente nuestro último segmento, pero no dejen de dejar los comentarios porque sí sería interesante hacer un segundo programa con nuestro querido invitado, claro, si él lo permite, pero para contestar todas sus incógnitas, sus Bueno, si quejas, hay preguntas, sugerencias, disidencias o coincidencias de todo lo que hemos platicado hoy, porque hoy se ha tocado muchísimos temas. Hemos visto la discriminación desde muchísimos ángulos, de muchísimas experiencias de vida. Y bueno, de todo lo que hemos platicado, pues, ¿a qué conclusión puedes llegar, Mari? pues mira, lo que pasa es que son tantos y tan diversos los temas que tratamos que no tengo así una conclusión general de todo. No. Creo que hemos abordado temas, hemos expresado nuestro pensamiento, nuestras opiniones sobre diversos temas y evidentemente va a haber quienes piensen diferente y son bienvenidos los que piensen diferente. Esos nos interesan mucho Eh, conocerlos. Creo que una de las cosas más importantes que debemos, creo yo, eh, meditar, reflexionar y que esto sirva quizás como un aporte, es pensar en lo que es la tolerancia. La tolerancia no es aguantarse y sufrir en carne propia lo que hace, dice o piensa el otro. No, la tolerancia es aprender a respetar que la otra persona no nada más puede, no nada más debe, sino tiene derecho a pensar diferente y a ser un individuo diferente. Entonces, creo yo que la tolerancia es, es el único medio que nos puede llevar a la armonía, a la conciliación y a una buena negociación. Y sobre todo con ello a erradicar la discriminación, ¿no? Ahora, también algo que yo me he topado a lo largo de este viaje con este programa es que
las personas no entienden adecuadamente lo que es la discriminación. Eh, Luego piensan que ellos son muy amables, muy tolerantes, porque tampoco entienden lo que es la tolerancia o el respeto, y resulta que es todo lo contrario. Entonces, el día de hoy que pusiste sobre la mesa lo de que tolerar no es aguantar, y yo estoy totalmente de acuerdo, se entiende, es que no, pero yo sí lo tolero, pero ahí con cara de fuchi, viéndolo feo, no Sí, dejándolo sí, entrar, lo soporto, lo lo soporto. soporto, y eso No, no es no, es que tolerar. eso no es tolerancia. Decía el Dalai Lama una vez que tuve oportunidad de escucharlo, que tolerancia es bondad y respeto. Entonces, bueno, y todo lo Así que es. bondad desde el punto de vista de la doctrina budista es una cuestión sumamente compleja. No es nada más de que soy buenito, no, es de realmente desde de corazón, es un entendimiento, un respeto al otro, al diferente, a la otredad. Me gusta un poquito más la palabra otredad que diferente, porque luego dices diferente, ay, luego es pariente de lo rarito y rarito de lo chusco, entonces ya no me gusta tanto. Pero bueno, es entender que afortunadamente existe la diversidad, porque eso nos puede complementar, nos puede nutrir sobre todo a nuestra sociedad para cosas buenas. Entonces, si ya hemos aprendido a lo largo de tantos años y siglos las cosas malas, pues ¿por qué no cambiamos el chip a las cosas buenas, no? Mira, eh, ahorita que estás diciendo todo eso, hay una cosa que en México no aceptamos. Y en México, desde que yo era chico, decíamos que en México no discriminábamos. Aquí no discriminamos, ¿no? ¿No? Y recuerdo, por ejemplo, que Guillermo Pérez Verduzco, un periodista de hace muchos años, se disfrazó de indígena. No obstante que él tenía ojos verdes, se dio la forma de... Y cómo fue discriminado en cada uno de los establecimientos a los que iba y pretendía entrar. Este asunto de la discriminación en México va más allá de lo que nosotros mismos reconocemos. Me he topado con personas, amigos, universitarios, gente pensante, nos dice, si en México no tenemos negros. ¿Y los afromexicanos? Por eso, evidentemente no leyeron el libro de Los negros en México de Aguirre Beltrán, donde justamente narra todo esto, y el primer negro que vino con Cortés, que fue además el que dicen que sembró el primer grano de trigo en México, y todas las comunidades negras que existen, pero además discriminamos de mil maneras, desde el aspecto étnico, al aspecto social, al económico, al político, por si te suena Uy, de que actual, ahorita tan por si te suena de, político. por si te suena de actualidad, ¿no? En fin, somos realmente un país altamente discriminatorio. Y De, de, lo peor es que no lo reconocemos. No, pues sí, cuando Gilberto Rincón Gallardo, en paz descanse, le decía a Fox, es que tenemos que hablar de discriminación y se tiene que poner sobre la mesa. Y bueno, y gracias a él y a todos los que lucharon junto con él, existe CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y fue una de las también muy importantes reformas constitucionales porque se incluyó la prohibición de la discriminación o también conocido como derecho a la no discriminación al artículo primero, que fue antes inclusive de reconocimiento de los derechos humanos a nivel constitucional. Y le decía a Fox, no, pero si nosotros no somos racistas, se tenía la confusión que discriminación solo era racismo y el racismo solo es una de las tantas variantes de discriminación. Y claro que somos discriminatorios, no solo... El mismo Fox no dijo trabajar como negros o que somos como chinos, en fin. Sí, y de hecho, Y él no lo tomaba como discriminación. claro, pero sin embargo sí empezó con el lenguaje incluyente para visibilizar las diferentes partes y por eso empezaba lo de Son de mexicanos, esas mexicanas ironías. y todos nos reíamos, pero ahora ya entiendo que fue
por la insistencia y además por la participación de México en muchísimos tratados relativos a la no discriminación, a la erradicación de violencia, tortura, etcétera, 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 que era hablar de forma más incluyente y luego como que se ha ido quedando en el olvido esa bonita forma. Mucha gente dice, ay, es que qué exageración, pues si ya estoy diciendo y ya está aceptado el decirlos como una forma neutra, sí, pero el inconsciente nos juega malas pasadas. No sé tú qué opinas, tú que eres un sabedor de Mira, las letras y todo. mira, yo lo que creo es que no existe discriminación en la gramática española ni en la literatura. Es decir, en el uso del lenguaje es otra cosa, pero el lenguaje en sí mismo no se puede considerar discriminatorio ni machista. El lenguaje es el lenguaje y habla de género, no habla de sexo. Sí, no, El sexo y el otra género cosa son es diferentes. Entonces, hay que diferenciar esto. Eh, Me decía una persona que estudiosa de género, es que el hecho de usar el lenguaje incluyente también puede servir para que nuestro inconsciente se acuerde que hay más de una parte. Y bueno, sí es una forma también de visibilizar, pero sin caer en los extremos, ¿no? Que los extremos ya vimos que no nos llevan a ningún lado adecuado. Y bueno, por lo menos en perspectiva de derechos humanos, lo primero que te dice un buen maestro de derechos humanos es que la RAE está prohibida sacarla durante las clases, porque desafortunadamente la Real Academia de la Lengua Española, pues sí es bastante misoginona, pero bueno, eso sería cuestión de otra cosa. Más nos diría nuestra querida lingüista Yamilet Bautista, que nos ha acompañado varias veces, que no, que eso es relativo y además las lenguas están vivas y cambian constantemente. Entonces, quién sabe, quizá el día de mañana, así como en su momento Cantinflear y el chanfle se volvieron parte del diccionario, ¿por qué no? Quizá el día de mañana la regla va a cambiar en que siempre tengamos que ser incluyentes. No lo sabemos, pero ya el simple hecho de estarlo discutiendo y ponerlo sobre la mesa ya me parece algo fantástico, que podamos tener diferentes puntos de vista, de opiniones y además de usar el lenguaje y preocuparnos en cómo usamos el lenguaje yo y la creo que, intención que le vamos Lavi, a dar, ¿no? Lavi, yo creo que, eh, bueno, respetando el derecho que tienes a expresarte y a opinar, yo creo que se ha abusado muchísimo de este denominado lenguaje inclusivo. Creo que ha habido muchísimo abuso en ese sentido. La RAE, o sea, la Academia Española, por llamarlo en términos que no tienen que ver con la monarquía, la Academia Española no hace el lenguaje. La Academia Española lo que hace es consignar el uso que se hace del lenguaje. La Academia no autoriza, no. La Academia, a partir del uso del lenguaje, es que conforma el acervo lingüístico eh, que lo hace, ¿quién? El hablante. El hablante es el que hace el lenguaje. De ahí que las lenguas RAE lo que sean hace diversas. es poner, bueno, pues las normas para que entonces se aplique. Es decir, cómo se usa tal o cual palabra, porque muchas palabras a lo largo de la historia han cambiado su significado. ¿Sí? Sus Eh, acepciones, claro. entonces, este, hay una palabra que en su origen representó una cosa o quiso decir una cosa, por ejemplo, álgido, la palabra álgido. La palabra álgido actualmente la tomamos como lo más candente y álgido es lo contrario. Álgido es lo más frío. Pues por Entonces, ejemplo, ¿por qué? buey, Por el uso del lenguaje y cómo aplica el hablante esa palabra. Entonces, no es culpa de la RAE. La RAE no, es consigna, responsabilidad de la los RAE, hablantes. la RAE consigna el habla. Dice, no, es que aquí no lo hacemos. No, aquí no, pero en Sudamérica sí, o en España sí, o en el Caribe sí. Entonces, tiene que consignar todos los giros lingüísticos, no nada más el de tu país. Claro.
Así es. Cada país por eso hace su aportación. Pero esto de satanizar a la RAE y decir que la RAE es una momia, tuvieron mucha razón Nikito Nipongo, Raúl Pireto, que fue un estudioso del lenguaje, eh, que bueno, ya ha desaparecido hace muchos años, que tenía sus colaboraciones en el diario, criticaba mucho a los académicos porque tenían muchos errores en los diccionarios y se ponía a escudriñar el diccionario de la Real Academia. Y yo recuerdo uno que decía la definición en el diccionario, una edición, decía yucateco, yucateca, original de este país de América. Y entonces Nikito Nipongo, Raúl Prieto dijo, académico, académica, estúpido que cree representar a la lengua española. Porque, es decir, era muy irónico y era también muy analítico en ese sentido, era propositivo, sirvió mucho. Ciertamente ha habido muchos errores en los académicos, porque son seres humanos, pero todo este bagaje que nosotros tenemos, que además la lengua española es una de las que primero tuvo diccionarios y normas para el uso del lenguaje desde el siglo XV, tenemos testimonios pues de escritos para normar el uso de la lengua. Yo no satanizaría tanto a la Academia de la Lengua, aunque Bueno, reconozco que ha lo tenido que muchos errores. sucede lo que pasa es que en perspectiva de derechos humanos, por ejemplo, un caso práctico sería en cuanto a las personas con discapacidad y cómo nos referimos a ellas. Dicen, ay, es que la persona con discapacidad sufre de una discapacidad, padece. Si se ve uno a la semántica, pues sí, es un padecimiento. Pero en perspectiva de derechos humanos, lo ideal es decir con discapacidad, porque al momento de decir padece o sufre, ya estamos volviendo a la persona Es cierto, es cierto. como víctima, como vulnerando a través de la palabra, aunque esa ¿Cierto? no sea mi intención. Es también mucho por eso que, sobre todo cuando estamos estudiando derechos humanos y perspectiva de derechos humanos, sí nos tenemos que poner muy conscientes de cómo y qué decimos, porque por eso tenemos a muchos de nuestros juzgadores que ya han tomado todos los cursos de derechos humanos, ya saben todo del derecho al revés, pero a la hora de juzgar o de aprobar lo que hizo el secretario proyectista, le quitan la perspectiva de derechos humanos. Y ese sí es un gran problema. Claro, no todos Mira, estamos nada más juzgando. déjame decirte algo, un poco en defensa y abonar para la Academia de la Lengua Española. Ciertamente la academia estuvo cooptada por hombres y no nada más eso, estuvo cooptada ideológicamente también. Recordemos que, bueno, en el siglo XX, pues empezó a ser tan dura y tan estricta desde el punto de vista dictatorial y machista que tú bien señalas, porque pues, también se desarrolló a partir de las postrimerías de la primera mitad del siglo XX, después de la Guerra Civil Española, pues por la dictadura de Franco, y él es el que imponía, y esta ideología era la que imponía, digamos, lo que se consignaba. Entonces era un punto de vista dictatorial, autoritario, machista, excluyente y discriminatorio para abonar a esto de la discriminación, ciertamente. Pero ya venía de antes, ¿eh? Sí, Digo, claro. desde mucho antes. Es decir, Desde los que siglos... empezaron las religiones, diría nuestro querido historiador Luis, que nos acompaña y que nos Exacto, explicó que la discriminación empezó con la religión. así es. Acabar. Bueno, mira, hablar de las religiones sería largo. Yo no soy especialista ni nada, pero coincido contigo. Ahora bien, la RAE o las academias subsidiarias, no subsidiarias, sino asociadas de, de, los países hispanohablantes, han tratado y han logrado muchos cambios en el diccionario de la lengua española. Falta todavía muchos, claro, pero han depurado mucho y han tratado de corregir mucho. No son labores sencillas tampoco. No. Entonces, pero lo ha hecho.
y ha tratado de modernizarse y ponerse a tono con los tiempos actuales que vivimos. ¿Falta? Sí, falta mucho, Sí. pero están haciendo una buena labor, sin duda. Que los gobiernos debieran atender un poco más lo que la academia intenta hacer, nos ayudaría mucho a esta ola de neologismos en inglés. Ya todo está teniendo terminología en inglés cuando es mucho más sencillo y más fácil, al menos para mí, que hablo español, entender todo en español. Hay muchos términos ahora que usan que yo no entiendo, ¿eh? No entiendo los términos que usan ahora para decir estar a la moda, el outfit o el no sé qué. ¿Qué es eso? ¿A qué se refieren con eso? No entiendo. O está old fashion, que ese es un término más viejo todavía. Pero ahorita todos los nuevos, es que hay que deletear esto. Hay que, ¿qué? Perdón. En fin, que están pervirtiendo el lenguaje, Wow. yo creo que los gobiernos también debieran poner ahí algo de empeño para apoyar al buen uso del lenguaje y a que no se perdiera este maravilloso idioma, ese maravilloso, esta maravillosa lengua que tenemos, que poseemos, que es una de las más bellas, de las más De las ricas, más ricas, ¿sí? exactamente. Entonces, Pero no es sobre porque sea todo para no mejor, no es porque sea estigmatizar. mejor que otras, es porque es nuestra y Por porque, ejemplo, yo más allá del lenguaje incluyente, yo estoy más a favor del lenguaje neutro. O sea, en lugar de decir él o la persona o personas, pues y ya es que no también, te en sí, problemas, ¿no? mira, Y ahí ya sí, están sí incluidos la vi, sí perfectamente. la vi, pero a ver, yo aprendí a hablar a los 5 años porque me costó mucho trabajo. Este, aprendí a hablar a los 5 años. Tengo 70. Sí, me ha costado 65 años poder estructurar el lenguaje que ahora uso. Ahorita quieren que aprenda yo un nuevo lenguaje. No, No, bueno, fíjate. eso sí está difícil. Pero es que eso Pero es lo que bueno, pretenden muchos. No, yo no voy a aprender otro lenguaje ahorita. Yo no, ya ya aprendí lo el mío sabes, nada y más estudié. aplicarlo de manera No más es, rica. no es sencillo, no es sencillo, no No, es yo lo sencillo. sé que no, pues de hecho, parte de la normalización de la violencia es porque así hemos vivido todo el tiempo, pero ello no implica que debamos seguirlo haciendo. Si Rincón Gallardo logró convencer a Fox para que dijera los y las mexicanas, ¿por qué no? Si lo logró Fox, que no lo logremos los demás y me estoy viendo bien discriminatoria. No, espérame, no. Es que aquí hay unas comparaciones que no proceden. Es decir, Ay, fue Fox, un muy mal Fox, cascarrillo. Fox, Fox, Fox tiene en su vocabulario 300 palabras. Yo Pero le creo tener, añadieron esas. yo creo tener un poco más de 1500, ¿sí? Pero es difícil, pero es mucho más fácil acomodar las 300 palabras que hable él a la nueva normativa que pues dedicarse a más de 1500 palabras, buscar Bueno, otras pero fue un formas. ejemplo porque sí marcó precedentes, se hicieron muchos chistes respecto a que decía los niños y niños y niñas, chiquillos y chiquillas, y todo el mundo se reía. Yo Y ahora lo ambos dos, entiendo, y ambos y dos, ambos dos. Bueno, eso sí ya es otra cosa. bueno, pero Pero, son de pero las bueno, la contribuciones. intención era precisamente que entrara él siendo, lo dijiste en algún momento en este recorrido que hemos hecho, de que el líder tiene que tener cuidado también cómo habla, porque aunque nos guste o no su liderazgo, ¿verdad? Si es que lo tiene. Pero bueno, en ese momento él era el presidente y bueno, él manda el mensaje. Entonces, sí causaba mucha risa y eso de que causara risa yo considero que fue bueno porque entonces quedó en nuestra memoria colectiva de que se nombraban a las dos partes y decía, pero ¿por qué si ya con decir los mexicanos ya estamos hablando de todos y todas? Pero bueno, ya eso va a dar para algún otro programa de meternos más a fondo y de también dejar de satanizar a la RAE, porque también tienes razón, caemos sino en el extremo de volvernos nosotros los discriminadores y no es Así el es. caso. Las generalizaciones no siempre aplican.
Sí. ¿Algo más que quieras agregar o con qué cerrar el día de hoy? Que estuvo muy interesante. No, no, la verdad es que mira, cuando tú me dijiste todos estos bloques de 20 minutos, dije, Dios mío, ¿y de qué? ¿Cómo los voy a llenar? Es muchísimo tiempo. Este, mira, la verdad es que gracias por haberlo conducido como lo has hecho y llegar, espero yo, a un final feliz, como diría Cachirulo, mi querido Enrique Alonso, tan recordado, querido. Este, Adiós amigos, tome su chocolatote. Muy bien. Pues muchísimas gracias por compartirnos toda tu experiencia, todo lo que te ha tocado vivir y bueno, desde el punto de vista de la discriminación, porque yo estoy segura que entre nuestros videntes y escuchas, pues puede haber alguien que se siente identificado, por ejemplo, el hecho de que no perseguir sus sueños, sea de actor, sea de abogado, de médico, de lo que sea, y que pues sí vale la pena porque al final se volvió una vida sumamente rica en experiencias, algunas buenas, otras no tanto, pero te han hecho la persona que eres hoy tan completa, eres una persona feliz, porque yo lo he visto, y Gracias. que puede además compartirnos tanta riqueza de muchísimas cosas y pues yo te lo agradezco muchísimo. Esperemos a ver luego qué tema se nos ocurre, porque contigo se puede hablar de tantas cosas, eh, pero seguir ayudando y poniendo nuestro granito de arena para erradicar la discriminación en nuestro mundo, que es el lema de este programa, de construyendo juntos un mundo libre de discriminación. Y pues nada mejor que las ricas experiencias para sí tomarlas en cuenta y aprender de nuestra historia para poderla mejorar y no repetir los mismos errores. Pues gracias a ti, Lavi, por haberme invitado. Y gracias también, voy a incorporar aquí un término nuevo, gracias a todos los internet videntes. Ah, eso está bonito. ¿No? Pues, Este, porque vi que tú decías los videntes, pues no, los videntes son los que ven hacia el futuro, pero los internet videntes, pues es los que ven a través de internet, ¿no? los videntes, sí. No, pero pensando sobre todo en personas de la diversidad de las personas con discapacidad, que hay algunos que únicamente nos pueden escuchar y otros que únicamente nos pueden ver. Por eso me refiero, ¿no? Entonces, hay que subtitular, ¿eh? Sí, en eso Para ser estamos. inclusivo. De hecho, sí, en eso estamos. No, lo que vamos a hacer es, vamos a tener un intérprete de lengua de señas mexicanas, pero pues ya esperemos que pronto lo podamos hacer una realidad, porque además tampoco hay muchísimos intérpretes. Entonces sí ha sido también un tema, pero poco a poco vamos a empezar a implementar ese tipo de cosas porque nadie se puede quedar fuera de todos estos temas. Y pues muchísimas gracias y nos vemos, esperemos muy pronto por aquí. Y a todas, todos y todes ustedes, que ya sé que todes no está en la RAE, pero es una forma de invitar a los que todavía no saben si están en todas o todos, sino todes, y que nadie se quede fuera de esto. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos a la próxima con un tema relevante para seguir construyendo un mundo libre de discriminación. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Lavi. Bye.